Muy buenas, ya estamos de nuevo con todos ustedes. Bueno, en estos momentos tan delicados para Europa, muchas han sido las personas que han reformulado su visión del mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda. Parece ser que en cuestión de vivienda el sistema español es una anomalía dentro de la Unión Europea, mientras que en nuestros vecinos la media de viviendas de alquiler es de un 15%, en España solo es del 10%. Aquí se ha fomentado la vivienda en propiedad, básicamente. Tener casa propia ha sido y sigue siendo, a pesar de la crisis, la ilusión de mucha gente. Pero ahora el mercado se ha estancado y muchos optan o se ven obligados a decantarse por el alquiler. Bien, para saber qué derechos y qué obligaciones tienen arrendatarios y arrendadores, hemos invitado al programa a Carlos Ruiz, de Arrenta, Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, con sede en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y nos acompaña también Lluís Català, de Fincas Forcadell, con sede en Barcelona. Bienvenido, a usted también. Buenas tardes. Bueno, queda claro, yo creo que es evidente, que para arrendar un piso lo primero es ser propietario del mismo, pero supongo que ante casos de matrimonios que están en proceso de separación, ¿cuál de los dos puede arrendar el piso? ¿Lo pueden hacer de una forma separada? Es evidente que en supuestos de crisis matrimonial o precrisis y en el supuesto en el que la vivienda pertenezca a ambos cónyuges, deberá ser una decisión que deberán tomar ambos, puesto que el arrendamiento podría ser una carga muy perjudicial para el cónyuge al cual con posterioridad se le podría atribuir ese domicilio como domicilio conyugal. Pero se tendría que especificar en un contrato, ¿no? Es evidente que por la parte arrendadora deberán suscribirlo tanto el cónyuge masculino como su cónyuge femenino. Vale, ¿y el arrendatario cómo puede asegurarse de quién es realmente el propietario de la vivienda? ¿Puede pedirle una serie de documentación? Debería pedirle, evidentemente, Carlos, la escritura de propiedad, fotocopias del DNI e intentar identificar esa persona con la que se va a sentar a firmar el contrato. Existe otra forma más técnica que sería solicitar una nota simple informativa en el registro de la propiedad que nos permitiría acreditar que en aquel momento esa escritura es la que consta inscrita como vigente. De todas formas, yo recomendaría que con una fotocopia de la escritura y una simple identificación de los DNIs me parecería suficiente a la hora de suscribir ese contrato de arrendamiento. Pasa que eso la gente normalmente lo hace, ¿no? O lo hace a través de una agencia, porque si el contrato de alquiler es a través de una agencia, ¿quién corre con esos gastos de intermediación? Aquí hay, la verdad es que muchos tipos, depende de las agencias, depende de las zonas. Hay gente que pide honorarios al propietario, otras veces al inquilino, o incluso a los dos, si me apura. Pero lo que sí, evidentemente, nosotros recomendamos siempre es que se haga a través de un profesional inmobiliario que le va a garantizar un alquiler más tranquilo, más seguro. Esas notas simples muchas veces son los propios profesionales los que las solicitan al registro, entonces se evitan de papeleos y de trasladarse, y la verdad es que la labor que hacen los profesionales inmobiliarios, los buenos profesionales, pues es fundamental. Si en cualquier caso, insisto, no quieren hacerlo a través de una agencia, ¿qué es lo que se puede hacer? Nosotros recomendamos, evidentemente, que se haga un contrato bien hecho. Hay modelos de contratos hoy en día en Internet, es un cajón donde podemos encontrar de todo. Insisto que se recomienda que se haga a través de los profesionales, pero que sea un buen contrato de arrendamiento con todo su clausurado, y sobre todo también que luego tenga una fórmula de solución de conflictos pues que sea rápida y eficaz. Nosotros desde Arrenta recomendamos que se use el arbitraje como método de solución de conflictos. En caso de que llegue el conflicto, pero bueno, antes de pensar en eso, en otra situación, cuando uno tiene que hacer el contrato, la cuantía del alquiler es negociable. Sin duda. Hasta cierto punto, pero claro, quizá de entrada hay situaciones en las que tienen una serie de requisitos, ¿no?, para acceder al alquiler de esa vivienda, que uno dice, bueno, a ver, vamos a hablar con la agencia, vamos a hablar con el propietario y vamos a pactar, ¿no? Se pueden establecer unas condiciones. Las que más les convenga. Yo distinguiría un poco entre el propietario que es profesional de rentabilizar su patrimonio, que se dedica a alquilar su patrimonio, el cual creo que sí que tiene una serie de reglas bastante marcadas y que es difícil que las pueda retocar,
del conocido que tenemos todos, pues que aparte de la vivienda donde vive tiene un piso que alquila, ¿no? Ese propietario, que yo creo que abunda, pues sí que en esa situación se pueden negociar muy mucho las condiciones, ¿no? Y en el supuesto de que intervenga un agente inmobiliario, pues es el agente inmobiliario el que llama a este señor y le dice, mira, lo tenemos a 1000, pero ha venido un señor que resulta que trabaja en tal empresa, que es muy serio, que tiene una muy buena nómina, pero que te ofrece 900. Entonces, pues 900 no, a lo mejor 950, pero vamos, es negociable en cualquier caso. O un mes sin pagar porque resulta que hay que pintar el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta ¿no? las circunstancias, cuando tú quieres alquilar una vivienda, ¿no? Uno está ya en tránsito, tiene que pensar en muchas cosas, pero aparte de eso, aparte de negociar el precio, también es bueno recordar qué es lo que hay que pedir, ¿no? ¿Tiene que constar en qué condiciones está la vivienda? ¿Un inventario de mobiliario? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que aconsejan? Sí, siempre es conveniente tener pues un anexo en el que diga con qué muebles cuenta la vivienda, que se haga también un reportaje fotográfico para, en su caso, pues si cuando ya se recupere la vivienda, el arrendador pues ve las fotos y se puede reclamar algo al seguro del hogar. Quien dice un reportaje dice ¿no? Una pasada con el móvil, Sí, hoy en día todas las técnicas que se puedan utilizar, un vídeo, vamos, lo más típico, ¿verdad?, son grapar al contrato de arrendamiento unas fotos en color de cómo está al principio del alquiler y luego con posterioridad se podrá ver, incluso un perito de la empresa aseguradora podrá ver pues cómo estaban al principio y cómo se encuentran ahora. Y lo que apunta Carlos me parece fundamental porque la mayoría de conflictos a la hora de resolver los contratos por tema de fianzas proviene de que no se puede acreditar cómo se entregó la vivienda en su momento. Es decir, yo entro a vivir en una vivienda que me parece que está muy bien, tiene 4 rayadas en el parquet, el día que me voy el propietario me dice que las he hecho yo no puedo decir si las he hecho yo o no las he hecho yo. Entonces, me parece fundamental recoger el estado en el que uno alquila una vivienda. ¿Y cuáles serían los servicios obligatorios que tiene que realizar un arrendatario? Los servicios obligatorios de arrendatario. Sí, del arrendatario y del arrendador, por diferenciar a uno y a otro. ¿Servicios te refieres a reparaciones, obligaciones? Sí, evidentemente, las obligaciones. Es lo que tiene que asumir. Está muy regulado el tema en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y la ley dice que cualquier reparación que sirva para que la vivienda se destine a su finalidad serán a cargo del arrendador. Y única y exclusivamente serán a cargo del arrendatario las reparaciones producidas por el pequeño desgaste del uso ordinario. Entonces, ahí dentro del pequeño desgaste del uso ordinario, que cada uno entienda lo que quiera. Claro, uno vive, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el típico calentador, que más tarde o más temprano se estropea, ¿quién lo arregla? Hombre, allí, sinceramente, ¿verdad? El sentido común muchas veces nos da la clave. Hemos entrado hace poco y se ha roto el calentador, pues entiendo que el propietario tiene que asumirlo. Llevo 4 años pues en la vivienda y se ha estropeado, pues hombre, por el uso. De todas formas, nosotros desde Arrenta siempre recomendamos que más vale tomarse un café con el propietario, hablar las cosas bien habladas. Oye, mira, ha pasado esto, tengo el calentador que está estropeado, arréglamelo, o descuéntame un poquito el próximo mes, en vez de pagar los 800 euros de renta, pues pagarte 700, en fin, eso. Hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente, pero yo no sé si hasta cierto punto los contratos también pueden ser verbales. Yo no sé si eso también lo contempla la ley. Sí, pueden ser verbales. Y bien, ¿quién supervisa o quién da fe de que eso va a llevar a buen término? En el arrendamiento de vivienda, un tema muy importante que creo que el consumidor tiene que tener muy claro es que existen una serie de normas que establece la ley y contra las cuales las partes no pueden pactar en contra. Es decir, en un arrendamiento de vivienda yo no puedo pactar lo que quiera con el arrendatario. La ley me dice, usted tiene que, las obligaciones son estas y los derechos son estos. Y esto es lo que es, y no se puede cambiar. Por tanto, si no hay un contrato escrito, lo que regulará esa relación es lo que establece la ley. Y es lo mismo que establece el papelito que antes ha dicho Carlos, que son esa serie de cláusulas. Independientemente de que lo único que evidentemente no se podrá acreditar de forma verbal es el plazo, pero como la ley también establece que independientemente del plazo el arrendatario tendrá derecho a prórrogas hasta 5 años, por tanto, ese señor tendría derecho a quedarse hasta los 5 años.
Claro, ¿y cómo se demuestra un contrato verbal? Pues con el pago, el ingreso de la fianza, el pago mes a mes de la cantidad determinada, los suministros que estoy pagando, porque claro, luego puede haber problema del propietario que dice que dijo una cosa, que dijo otra, entonces evidentemente se podría demostrar la prueba documental que se debería de practicar en caso de controversia, sería esos ingresos hechos o esos pagos de suministros realizados. Dicho todo esto, ¿cómo está el mercado ahora? Porque con la crisis del ladrillo, hemos dicho tantas veces, la crisis del ladrillo, ¿cómo están las viviendas ahora? ¿Cuántas hay vacías? ¿Cuántos miles de viviendas están por vender y se opta por el alquiler? ¿Cómo está ahora? ¿Es buen momento para comprar? ¿Buen momento para alquilar? Hombre, es el mejor de los momentos para alquilar, porque estando el sistema bancario como está, los jóvenes hoy en día, por poner un ejemplo, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren independizarse? Sí, pero no pueden comprar. Y si optan a una hipoteca, ¿cuánto les va a quedar para luego poder vivir después de pagar esa hipoteca? ¿Qué les interesa más? Yo creo que alquilar un piso hoy en día en determinadas zonas, pues pongamos un ejemplo en Madrid, una media de 750 euros, la cantidad que sea. Ese mismo piso, en ese mismo barrio, ¿cuánto puede salirle la hipoteca? Pues una burrada. Una cantidad Una muy burrada. elevada. No pueden tener luego entonces pues, los caprichitos o pues, viajar o ponerse a estudiar un máster, etcétera, etcétera, gastos Pero adicionales. aún así, trabajando, ¿no? Los jóvenes que trabajan, Sí. aún así trabajando, sigue siendo inalcanzable el hecho de poder comprar una vivienda, ¿no? Pero alquilarla también es una dificultad, ¿no? O sea, es decir, lo que decíamos antes, hay que poder negociar, hay que saber negociar con el propietario. Está empezando a bajar un poco el precio, pero nosotros evidentemente recomendamos que los inquilinos pues tengan esa posibilidad de alquilar pues bajándoles un poquito el precio. El propietario lo que no hace ahora mismo es alquilar sin ton ni son, se alquila con una serie de garantías adicionales que hay que pedir, pues una garantía de cobro de rentas, un seguro de impago de rentas, los avales nos olvidamos, porque antes se pedían avales bancarios, ¿verdad, Luis? Sí. Y ahora ya está descartado, no se puede tener una cantidad retenida durante 6 meses o un año, como hacía ya bastante tiempo antes que se pedían. ¿no? Entonces, claro, lo que se opta, y los profesionales así lo están llevando a cabo, es decir, oye, pues vamos a hacer un estudio de viabilidad, se ve la solvencia de ese inquilino y se contrata una garantía de cobro de rentas o un seguro de impago de rentas que es bastante económico. Porque antes estaba hablando, Luis hablaba de profesionales, de gente que tiene muchas propiedades, están acostumbrados a alquilar, pero quizá hay gente que tiene propiedades, también quiere obtener un beneficio de quizá de esa segunda residencia, quizá de ese pisito que podrá alquilárselo a algún joven estudiante o algún joven trabajador. ¿Cómo puede ese propietario novato, podríamos decir, mover esa propiedad y asegurarse de que el inquilino le pagará? ¿Con un seguro? ¿Cómo? No, con el seguro es evidente que se asegurará de que cobrará, pero evidentemente por la pregunta que tú planteas, cuando estás planteando que el arrendatario sea un estudiante, evidentemente cuando hay una compañía aseguradora que cubre ese riesgos porque hace un estudio previo del perfil del inquilino, y si ese perfil no cumple con los requisitos que establece la aseguradora, no asegura. Por tanto... No hay alquiler. Claro. Claro. Hoy en Pero día en los el caso de inquilinos... este propietario, ¿no? De estos propietarios que quieren mover que tienen el piso y lo quieren alquilar, con alguien que presente su nómina, por ejemplo, ¿cómo pueden asegurarse que este inquilino va a ser un buen inquilino para su segunda residencia, por ejemplo? Pues asegurarse, insisto que sería con un seguro de impago de rentas, porque hoy en día no hay otra opción. Se puede adelantar pues un depósito, aparte del mes de fianza, pedirle pues 5 meses más para garantizar el cumplimiento del contrato. Pero Pues acaba de decir que no, ¿no? Sí, hombre, sí se puede pedir una cantidad adicional aparte de la fianza. Pero es verdad que es complicada, que los inquilinos hoy en día son bileuristas, son jóvenes, son familias, son inmigrantes, entonces claro, no disponen de ese dinero. Por eso yo insisto en que será lo mejor contratar un seguro de impago de rentas. Está la figura del aval, que también está, no el aval bancario, el aval personal,
Yo tengo a mi hijo que se va a estudiar a Lérida y quiere alquilar un piso, y mi hijo no tiene ingresos, pues papá, me firmas el aval, me avalas el contrato. Se da mucho hoy en día. Después yo creo que está el tema del compartir vivienda también. Es una tendencia que existe mucho hoy en día. Ya no desde un punto de vista de pareja, sino 2, 3 amigos compartir una vivienda, no por lo que decíamos antes de que los 1.000 euros que gano me gasto ya 800 en el alquiler. Una cosa, Carlos, estabas comentando que se suele pagar un mes de fianza, pero a muchas personas se les pide 2 y 3 meses de fianza. ¿Es ilegal? Sí, el tema es que la gente le llama fianza, pero en vivienda dice la ley que es un mes de fianza. Y es para luego, pues si en caso de entregar las llaves y haya desperfectos, pues que con ese mes de fianza se compense esos desperfectos. Hablamos de un mes. De un mes de fianza. En uso distinto de vivienda, locales, tal, son 2 meses. ¿Vale? Perfecto. ¿Y luego el inquilino puede alquilar habitaciones, que es otra práctica también que se suele hacer? Sí puede, pero con consentimiento del propietario. Porque es verdad que... ¿Escrito, verbal? ¿Consentimiento? Mejor escrito. Mejor escrito. Las palabras se las puede llevar el viento, Marta. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Carlos como a Luis por los consejos que nos habéis dado y por las cuestiones relacionadas con el alquiler que siempre son delicadas. Bueno, ahora nos vamos a la cocina, ¿eh, Juanjo? Porque